Aquí presentes, espero que se encuentren estupendamente bien. Me complace el día de hoy tener la oportunidad de poder realizar la presentación acerca de mi proyecto de investigación en relación al consumo de bebidas alcohólicas en el alumnado del Instituto Prado Medio. A continuación se dispone en pantalla el índice con los apartados de los que versará esta presentación, teniendo en primer lugar el planteamiento del problema con su debida justificación, para luego definir las limitaciones que se han encontrado a la hora de elaborar este proyecto, así como los objetivos del mismo, definir algunos conceptos del marco teórico y brevemente la metodología. Luego daremos paso a los resultados de los que he sacado las debidas conclusiones. En noveno lugar, las posibles aplicaciones que se pueden extraer a partir de este trabajo. Y en décimo lugar, pero no menos importante, la bibliografía destacada con la que se ha realizado este proyecto de investigación. En primer lugar, es bien sabido que las bebidas alcohólicas son productos que se encuentran con una relevancia altísima en nuestra sociedad. Y aunque su venta, producción y consumo estén regulados en diversos países por diversas leyes, sí que es verdad que este consumo está muy extendido, socialmente aceptado en diversas culturas y en países. Llegando a estar al punto de estar tan extendidos que se pueden llegar a presentar incluso en etapas muy tempranas, como viene a ser la adolescencia, una etapa en la que está en desarrollo aún a nivel cognitivo y a nivel social. Entonces, aplicando esto al contexto de nuestro centro, surgen las siguientes cuestiones de investigación en relación al consumo de este tipo de productos y nuestro alumnado. Tenemos la primera, que sería cuál sería el porcentaje de alumnado que ha consumido bebidas alcohólicas al menos una vez. En segundo lugar, cuál sería la edad media en la que lo han hecho por primera vez. En tercer lugar, si es que existe alguna relación entre el rendimiento académico y el consumo de estas. Y en último lugar, cuál sería la razón principal por la que existe este consumo en el alumnado. De este modo, al no tener datos actualizados, al no ser conscientes sobre esta clase de información de forma actualizada, pues surge la idea de elaborar este proyecto de investigación mediante la previa diseño de una encuesta y su posterior difusión, con el fin de evaluar el conocimiento y experiencia acerca de las bebidas alcohólicas del alumnado que la responda en nuestro centro. Cabe destacar que se han encontrado dos limitaciones importantes a la hora de realizar este proyecto, teniendo en primer lugar que al ser una encuesta, evidentemente la sinceridad del que la responde pues va a ser determinante a la hora de sacar las conclusiones y los resultados previamente. Y en otro lado, un mayor número de respuestas podría haber brindado mayor información con la que las conclusiones obtenidas podrían ser más fiables, que luego las veremos más adelante. Entonces, como objetivo principal de este proyecto se encuentra el de identificar el porcentaje que ha consumido al menos una vez bebidas alcohólicas aquí en el alumnado del Instituto Prado Medio. Como objetivos específicos tenemos, en primer lugar, reconocer la edad media en la que lo han hecho por primera vez y, en segundo lugar, establecer una relación, si es que existe, entre la frecuencia del consumo de estas y el rendimiento académico de los encuestados. Respecto al marco teórico, voy a empezar definiendo qué es el alcohol, que según la Organización Mundial de la Salud se trata de un líquido con características psicoactivas que puede hacer que aquel que la consuma genere dependencia. Según el informe sobre el alcohol de la Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno del Ministerio de Sanidad, pues explica que es un líquido incoloro, inflamable y que su valor nutritivo por gramo es de 7 kilocalorías. Obviamente sin ningún tipo de aporte nutritivo como viene a ser el de las vitaminas, lípidos, proteínas, etc. Esta última fuente que he nombrado también define a las bebidas alcohólicas como aquellas que presentan etanol en su composición. Entonces, respecto a estos productos, a este tipo de bebidas, las podemos clasificar en una clasificación muy básica en función de cómo se obtienen. En primer lugar tenemos las fermentadas y en otro lado tenemos las espirituosas. Las fermentadas, como su propio nombre indica, se obtienen a partir de un proceso de fermentación del ingrediente en cuestión que se emplee con el fin de obtener alcohol, que es lo que la caracteriza. Y en el otro lado tenemos las espirituosas, que se aboga por un mayor porcentaje de alcohol en su composición y se producen mediante la destilación, normalmente de bebidas previamente fermentadas. Ejemplos de bebidas fermentadas que todo el mundo conocemos como la cerveza y el vino, y bebidas espirituosas tenemos el ron o el whisky.
También existe otra clasificación en función de su gradación alcohólica, en la que tenemos que están las ordinarias, que son las que contienen hasta un 25% de alcohol, como viene a ser el vino, las bebidas alcohólicas semifinas, que contienen de un 25 a un 35% de alcohol, como el limoncello en italiano, las bebidas alcohólicas finas, que contienen de 35 a 45%, como el coñac, y las bebidas extrafinas, que contienen un más del 40% de porcentaje de alcohol en su composición, como viene a ser la absenta, por ejemplo. Ahora pasamos a definir qué es la adolescencia, que según Pérez y Santiago es el periodo comprendido entre la niñez y la etapa adulta, en la que surgen diversos cambios a nivel biológico, fisiológico, psicológico, en el que es una etapa que condiciona lo que viene a ser luego la etapa adulta. Entonces, cualquier tipo de estímulo o de consumo de sustancias nocivas, pues va a determinar este desarrollo. Entonces, trabajos relacionados a este proyecto que se ha realizado, encontramos el de ANDE en el 2006, realizado en Argentina, un grupo de alumnos, estudiantes, adolescentes, para averiguar cuál sería el conocimiento que tienen acerca de las bebidas alcohólicas. Y entonces hallaron que el conocimiento que poseían era muy elevado, sin embargo la conciencia de riesgo que presentaban al hecho de consumir estas bebidas pues no era tal, o sea que era muy bajo. Entonces no lo veían como un peligro como tal. Este proyecto fue utilizado, sirvió para poder aconsejar al grupo de enfermeros de lo que viene a ser la atención primaria de Argentina, para que estuviesen preparados ante cualquier problema o altercado que tenga que ver con un abuso de estas bebidas alcohólicas en adolescentes. Luego tenemos el trabajo de Ficua y otros, hecho en el 2008, en el que estudiaba un grupo de adolescentes respecto a los factores de consumo. Entonces, se halló que más de un 50% realiza este consumo con el fin de evadirse o de divertirse. También que el 60% del total reconocía tener amigos que poseen un consumo abusivo de este tipo de productos, y en un 40% de los casos que conocían a alguien que había fallecido por el consumo de estos. Ahora paso a definir la metodología, que en este proyecto se realiza una investigación de tipo aplicada, descriptiva del campo, cualitativa no experimental, con el fin de identificar el porcentaje de alumnos que han consumido bebidas alcohólicas, al menos una vez, en tercero, cuarto de la ESO, en primero y segundo de bachillerato. Esta metodología se puede dividir en dos fases, siendo la primera con el previo diseño y difusión de la encuesta, el de la recopilación de las respuestas de la misma, y la segunda fase sería el análisis de estos resultados y su comentario. Voy a mencionar los instrumentos que he empleado a la hora de realizar este proyecto, teniendo como motores de búsqueda principales Google Académico y Dialnet. Para diseñar la encuesta se ha empleado el programa de Google Forms. Para el filtrado y obtención de gráficas mediante la realización de tablas dinámicas se ha empleado el programa de Google Sheets. Y como medios de difusión de la encuesta ha sido crucial el uso de aplicaciones como WhatsApp, el correo electrónico y Google Classroom. Entonces, a partir de ahora voy a presentar, se van a disponer en pantalla los resultados que se han obtenido a raíz de esta encuesta. Y, en primer lugar, voy a mencionar que se han obtenido 187 respuestas, siendo 113 del sexo femenino, es decir, aproximadamente un 60%, y 75 del sexo masculino, un 40%. Como vemos, hay una mayor implicación por parte del sexo femenino. Entonces, en estas primeras gráficas se observa, en respuesta a la primera cuestión, de si es que alguna vez han consumido bebidas alcohólicas, y observamos que tanto en el sexo masculino como en el femenino, en el 57% de los casos, la respuesta es positiva, es que sí, han consumido bebidas alcohólicas al menos una vez. Se destaca que en tercero de la ESO, en ambos sexos, existe el mayor número de personas que nunca han tenido contacto con este tipo de bebidas. En segundo lugar, tenemos las gráficas en relación a la primera vez que han consumido alcohol, y se observa que en el sexo masculino hay 12 personas que han consumido alcohol por primera vez con 14 años, y en el sexo femenino tenemos a 20 personas que han consumido con 14 años por primera vez y a otras 20 personas que han consumido por primera vez con 15 años.
También hay unas 4 personas que han consumido con menos de 12 años, que es algo destacable, que aparece en ese software. Ahora, en tercer lugar, vemos la gráfica de los motivos de consumo, las razones por las que han hecho estas consumiciones, teniendo en cabeza la razón de divertirse y de pasarlo bien, seguida de porque le agrada el sabor del alcohol, porque les gusta, y en tercer lugar tenemos la razón de socializar y de conocer a la gente. En cuarto lugar tenemos la gráfica en relación a la opinión que tienen respecto a las charlas que se imparten sobre este tipo de drogas en los centros educativos, y se ha hallado que en un 50% de los casos reconocen que estas charlas podrían ser mejor y podrían brindar una mayor información. En último lugar tenemos estas tablas con variables de curso, sexo, nota media y frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas. Y aquí, en esta parte, podemos ver la frecuencia en ocasiones especiales, fiestas, reuniones familiares, celebraciones, rara vez, menos de una vez al mes, semanalmente, y en el caso en el que ya no consuman bebidas alcohólicas como frecuencia. Aquí en esta columna tenemos el curso y aquí la nota media correspondiente. Y aunque es verdad que, como he mencionado antes, al no tener un mayor número de respuestas y al tener una dispersión de los datos bastante notoria, sí que se ha podido extraer una conclusión que no sea tan fiable como podría serlo, y es que a aquellos que presentan un consumo semanal, su nota media no asciende del 6. Entonces esa sería la conclusión. Entonces, pasamos al apartado de conclusiones, que respecto al alumnado encuestado del Instituto Prado Mayor, en respuesta a las preguntas que hemos planteado en el problema, el porcentaje que ha consumido bebidas alcohólicas al menos una vez es del 57%, la edad de media de consumo en la que lo han hecho por primera vez es, en el caso de los hombres, de 14,2 años, en el caso de las mujeres, de 14,3, siendo estos números muy similares. Y en relación a si existe una influencia entre la frecuencia de consumo y el rendimiento académico, como ya he mencionado antes, a pesar de la dispersión de los datos y a pesar de que esta conclusión no sea tan fiable como podría serlo, pues se ha hallado que aquellos que presentan un consumo semanal, pues su nota media no asciende del 6. En respuesta a la cuarta pregunta de cuál es la razón principal por la que realizan este consumo, tenemos que en un 38% de los casos del total de encuestados lo hacen para divertirse, en busca de la diversión. En un 20% lo hacen porque les agrada el sabor, les gusta el sabor del alcohol, y en un 10% lo hacen con el fin de socializar. Y el porcentaje restante son otro tipo de razones. Un extra sería que un 50% del total indica que las charlas sobre las drogas impartidas en centros educativos podrían mejorar y dar una mayor información. Entonces, en discusión con el trabajo de Ficua y otros realizado en el 2008, coincidimos, o sea, ambos proyectos coinciden, este y el suyo, en que el principal factor, el principal motivo por el que se consume este tipo de bebidas es el de divertirse y de pasarlo bien. Entonces, a raíz de estas conclusiones, se han obtenido las siguientes posibles aplicaciones, y una de ellas sería para posibles trabajos futuros, para darle respuesta a esta pregunta que he mencionado, que podría tener una mayor fiabilidad en el caso de que se respondan con un mayor número de personas, de respuestas, y también teniendo en cuenta otras variables que tengan que ver con el consumo de estas bebidas alcohólicas. Luego, sería interesante para el Departamento de Orientación examinar y ver qué es lo que falla a nivel estructural, a nivel de mostrar o dar las charlas, qué es lo que falla y qué podría cambiarse con el fin de que las charlas sean más atractivas y de ese modo la información que brinden estas sobre la nocividad de las bebidas alcohólicas cale más en ellos, en los alumnos, y sean más conscientes y por lo tanto no obtener números tan altos como los hemos obtenido ahora acerca del consumo. Ahora mismo se dispone en pantalla la bibliografía destacada con la que se ha realizado este proyecto de investigación y queda a disposición del tribunal, pues si ha surgido alguna duda que deseen que la responda. Muchas gracias por su atención.